En este centro de estudios nos dedicamos a aprender la vida y obra de los artistas del género pop de mitad del siglo XX hasta la actualidad. Dos conocedores y amantes de la cultura pop de diferentes generaciones informan, comentan y debaten al respecto. Canciones, videos musicales, tendencias y polémicas. En la Real Academia del Pop investigamos, analizamos y evaluamos grandes momentos de esta corriente. Yo soy Luis Gonzalo Puente, comunicólogo de profesión y especialista en música pop. Mi nombre es Beto Borrego, soy historiador del arte y entusiasta consumidor del pop. Las inscripciones están abiertas. Aquí inicia la sesión. Bienvenidos a la Real Academia del Pop. Una composición musical exitosa requiere de un equipo talentoso, lleno de figuras que sobresalen por su ingenio, agudeza, personalidad e inteligencia. Esto es la Real Academia del Pop y hoy aprenderemos sobre los productores dentro del género pop. Yo soy Luis Gonzalo Puente y admiro el trabajo de figuras como Nile Rodgers y Dennis Pop para crear grandes hits de este género. Yo soy Beto Borrego y soy fan número 1 de Stuart Price y Max Martin, dos productores importantes y emblemáticos del escenario musical actual. Es momento de empezar una nueva lección. Tomen asiento y preparen su libreta de apuntes. Bienvenidos a la Real Academia del Pop. Hola a todos, bienvenidos a una nueva grabación, a una nueva lección de la Real Academia del Pop. Luego de una semana ausente por Semana Santa o Spring Break, hoy regresamos con las baterías recargadas y con más lecciones que darles a ustedes, a nuestro público y a los demás alumnos. Yo soy Beto Borrego y es con mucho agrado introducirles a esta nueva lección que es los productores en el género pop específicamente. Eso es una lección un poquito más técnica, vamos a hablar de conceptos, definiciones y vamos a hablar también, pues, ahora sí que una revisión general de los 80, pasando por los 90 y ahora, pues, como los productores que han moldeado la música de este género que tanto amamos y consumimos. Ahora sí que quiero darle la bienvenida al profesor, pues, más inteligente, más asombroso de esta institución, esta academia, que es el profesor Luis Gonzalo. Muchas gracias por esa presentación y gracias por adelantar un poco de qué se va a tratar esta clase. Y efectivamente, como lo acaba de decir Beto Borrego, él se va a encargar hoy prácticamente de toda la parte técnica, tecnicismos, conceptos, datos duros, y yo estaré ampliando toda la información con, pues, mi conocimiento, con también información que existe en el disco duro a través de estos años. Así es que hoy vamos a hablar de estas personas que muchas veces están detrás de los grandes éxitos, de las grandes voces, de las grandes figuras. Algunos son conocidos, algunos sí son famosos, otros están siempre en las sombras, en la oscuridad, pero eso no significa que no sean, como dijimos ahorita en la entrada, personas inteligentes y muy, muy talentosas. Así es que arranquemos esta nueva clase aquí en la Real Academia del Pop. No sé a dónde se haya ido Beto de Spring Break, pero ya después de esta semana de descanso estamos listos para retomar nuestro curso. Así es que le dejo la palabra aquí al alumno maravilla, el alumno estrella, que va a explayarse un poco explicándonos algo sobre los productores de la música pop. Va que va, ya sin mucho preámbulo, comencemos. Vamos a empezar con las definiciones de productor musical. Un productor musical, según la Recording Academy de Estados Unidos, es una persona que tiene control técnico y creativo del proyecto de grabación, incluyendo las sesiones individuales. Él o ella están presentes en el estudio y trabajan directamente con el artista o grupo y el ingeniero. Aquí vamos a hablar de diferentes ingenieros, tales como un ingeniero vocal, un mixing engineer y un master engineer.
El productor toma las decisiones creativas y estéticas para satisfacer los objetivos tanto del sello discográfico como del artista. Esto es sumamente importante, ya que en algunos casos vamos a hablar de productores ejecutivos, tales como los que son los que se dedican a pagar pues, los costos del estudio, pagar a más productores, compositores, songwriters, etc. En este caso vamos a hablar de productores a secas, vamos a hablar de productores musicales, algunos que de hecho han ganado varios premios y tienen un legado, bueno, muy fuerte, muy sólido en la historia del pop. Y como les mencionaba, existen los términos de mastering y vocal engineering. El vocal arranger no es ingeniero específicamente, pero bueno, él se dedica a que la voz del artista o de las personas que trabajan en el proyecto, pues se suene bien con el mixing, ahora sí que con la composición instrumental. Luego pasamos con el audio mixing, ahí se encarga pues el ingeniero en audio, pues en optimizar las grabaciones para que se vuelvan un producto mono, estéreo o de sonido surround. Nada más para explicarles rápidamente, el mono es un sonido que parece salir de un solo lugar, ¿vale? El estéreo es de un sonido que se reproduce tanto en la parte derecha o en la parte izquierda de los oídos. Estos son varios sonidos, a diferencia del mono, utiliza varias, digamos, canales de salida. Y por último está el sonido surround. Creo que este es un poquito más de cine y televisión. Realmente no me quiero meter muchísimo en problemas, ya que yo no me dedico a ingeniería en audio, pero el sonido surround es básicamente varios canales de salida y es para darle esta sensación de ambiente, de atmósfera. Pues bueno, luego de que el ingeniero en audio y el ingeniero en mixing, bueno, el audio mixing, se haya optimizado, se pasa al mastering. Y esta persona, el ingeniero en mastering, se dedica a almacenar el data, la información, a un data storage device, que será un master. Es el lugar donde se pueden reproducir todas las copias. Es decir, que todos los formatos salgan y que a partir de la optimización de la grabación, suenen bien, se reproduzcan bien, que no tengan problemas donde se vayan a reproducir y por lo tanto ya tenemos los mastering. Esto es un término muy particular, esto lo vamos a escuchar en muchas sellos discográficos o incluso en historias de artistas. Hay una historia por ahí, que de hecho, pues Pink y Prince, estos dos artistas, estuvieron al principio en un altercado porque Pink idolatraba muchísimo a Prince. Y cuando se conocieron al inicio de la carrera de Pink, ella quería colaborar con él. Él le dijo, oye, pero tienes tus masters, eres dueña de tus masters. Y pues Pink al inicio de su carrera, pues no. Y que pues eso como que no inició muy bien la relación. Eventualmente Pink, él siguió disfrutando y celebrando el prestigio, bueno, el legado que dejó Prince. Pero esto es un término muy particular. Los masters ya es el producto final de la canción. Y eso es muy interesante. No nos vamos a meter muchísimo en regalías o en sin regalías o en permisos o quién es dueño de quién de la música. Pero los masters usualmente los tienen los productores, el estudio donde se grabó o en algunos casos los mismos artistas son dueños de sus masters. En fin, nada más en resumen, un productor es el que tiene el control técnico y creativo del proyecto de grabación. Lo vamos a ver nombrado en los discos, vamos a ver nombrado a ciertos productores, ya sean Mark Ronson, Max Martin, Stuart Price. Eventualmente se vuelven o productores ejecutivos de un proyecto musical. Esto quiere decir que un proyecto, por ejemplo, digamos, Chromatica, fue producido específicamente por Blood Pop. Entonces, estos son los que van a estar a cargo o van a ser, digamos, el líder de ese proyecto. Y los productores pueden ser tanto los líderes de ese proyecto o de sesiones individuales. Es decir, pueden grabar 2, 3, 7 canciones de 14 y solamente fungir como productores dentro de ese proyecto. Nada más para acabar y para asegurarles,
Pues hay como dos instituciones o estancias en Estados Unidos, al menos, que se dedican a, pues, a conceptualizar y a llevar un control de cómo podemos definir y también de cómo podemos premiar a estas personas, a estos productores. Uno de ellos es la Recording Academy de Estados Unidos, que es básicamente la academia que se dedica a dar los Grammys. Su nombre completo es el National Academy of Recording Arts and Science. Y por otro lado tenemos una asociación muy conocida, una sociedad en Estados Unidos que se llama The American Society of Composers, Authors and Publishers, por sus siglas en inglés, ASCAP. Aquí muchos creadores de música, entre ellos productores, artistas, pues suben su canción. Esto es para que tengan, suben el título de la canción, suben la duración, los que trabajaron dentro de la canción. Y esto es para que no haya problemas de regalías o que alguien quiera copiar o adueñarse de la canción de alguien más. Esto es muy importante. Hay más de 900,000 miembros de esta sociedad y lo que se dedica, como ya les mencionaba, pues sí, es pues tener un control de las regalías, del servicio de estos creadores musicales. Y pues bueno, ya después de todo este largo intro, pues ya sabemos qué es un productor musical. Ya tenemos algunos nombres que hemos dejado a lo largo de esta grabación, como Max Martin, que vamos a hablar más de él más adelante. Y también ya les mencioné pues, cómo funciona el proceso de grabación en un estudio, ¿va? Entonces, ahora ya sí dejo chance al profesor para que explique y nos dé datos históricos y muy importantes de pues, cómo se fue evolucionando el sonido característico del pop desde los 80s. Ok, muchas gracias Beto por tu participación, muy interesante. Gracias también porque de repente no tomamos en cuenta algunos de estos tecnicismos, pero este curso no es que sea un curso legal ni un curso de ingeniería en audio ni nada por el estilo, pero sí siempre es interesante conocer este tipo de información para poder entender también de lo que vamos a estar hablando, conociendo y comentando. Hemos hablado y a lo largo de todas nuestras clases tenemos como nuestro objeto de estudio lo que es la música pop. Y sí, hemos desarrollado varios temas y hemos identificado a diferentes artistas, diferentes creadores, pero sobre todo los que están dando la cara. En algunas ocasiones, sí, ellos son lo suficientemente inteligentes y creativos también para fungir como productores. Algunos lo hacen, algunos no. Algunos sí tienen también esa libertad o llegan al momento de poderlo hacer y otros pues tienen que empezar, así como contaba Beto hace ratito en el caso de Pink, tenía que empezar dejándose manejar por alguien más para que una vez que sí ya estén más en control de lo que es su trabajo, pues puedan entonces sí hacer y trabajar en lo que les gusta y lo que les permite crear. ¿Cómo ha sido la evolución de estos productores? Yo creo que va muy de la mano de los artistas y podemos hablar de diferentes décadas y de diferentes estilos, de diferentes momentos, pero yo creo que hay figuras, hay nombres que se pueden repetir mucho en diferentes décadas. Específicamente, y si arrancamos en los 80s, cuando hay este gran boom de la música pop a través de lo que fue la radio internacional, lo que fue también el apoyo ya de la televisión con canales como el que siempre hemos mencionado, el famosísimo MTV, podemos ya reconocer algunos de estos personajes que estuvieron presentes y que marcaron algunas tendencias. Tal vez había algún artista que empezó a trabajar con ellos y entonces pues llamó la atención de alguien más que siguió y siguió. Yo podría nombrar en la década de los 80 a dos figuras muy importantes que trascendieron y que efectivamente trabajaron con algunas de las figuras más importantes del género. Por un lado, podríamos mencionar al señor Quincy Jones, que desde muy principios, si no es finales de la década de los 70, creó una mancuerna muy prolífera con el rey del pop, Michael Jackson. Sí, con él empezó a trabajar, juntos crearon un álbum que se llamó Off the Wall, que tuvo muchísimos éxitos,
pero yo creo que el momento más importante de la mancuerna que lograron estos señores fue en el año de 1982, cuando trabajan y lanzan el considerado álbum más vendido en toda la historia de la música. Me refiero, por supuesto, al álbum Thriller de Michael Jackson, donde sí, el rey del pop trabajó en sus canciones con el señor Quincy Jones. Le dio esta calidad, le dio este estilo, le dio esta vertiente a la música que podía crear este señor, y así se hicieron grandes éxitos, como les digo, primero el álbum Of The Wall, luego el álbum Thriller, y vino a cerrarse la trilogía más adelante, también en los 80s, con el álbum Bad, donde crearon hits como Thriller, Beat It, Man in the Mirror, Don't Stop Till You Get Enough, Smooth Criminal, etc. Y que pues sí, ya para la década de los 90, el señor Michael Jackson quiso irse por otro lado, trabajar con otras personas, y esta mancuerna terminó. Algunos dirán también que con ello terminó la era de oro, la era dorada de Michael Jackson. No sé tú qué opinas, Beto, si conoces un poco el trabajo o qué representa para ti esta trilogía de Michael Jackson producida por el señor Quincy Jones. Sí, uno cuando se adentra a la historia del pop empieza a leer nombres y aprenderse nombres de ciertos artistas, sí, pero también productores, que parecen colaboradores, pues ahora sí que long time collaborators. El punto aquí es que Quincy Jones, como menciona el profe, sí que tuvo un impacto con la música de Michael Jackson. Y es que los hits de Michael Jackson más populares, más reconocidos, sí son los de Off the Wall, sobre todo Thriller también, y Bad. Ya los de Dangerous ahora sí que son un poquito más de nicho, ahora sí que son más de fanáticos que o siguen muchísimo al pop o siguen a Michael Jackson. Esto también me hace pensar en, pues, qué otros productores ahora sí que son muy aferrados al artista, como que no puedes separar a este productor de este artista porque parece que está perdiendo su esencia. Pienso en Janet Jackson y el trabajo que ha hecho con Jimmy Jam y Terry Lewis. Jimmy Jam y Terry Lewis. Pues todos los discos de Janet Jackson, menos los dos primeros y Discipline, sí, son producidos por Terry Lewis y Jimmy Jam. Entonces, aquí nos deja pensando, ahora sí que la esencia de un artista en términos de producción musical, pues recae muchísimo en el productor, claro, pero ahora sí que las colaboraciones permanentes, rigurosas de un productor con un artista, pues incluso más, porque ya no lo puedes separar, ya se vuelven adheridos al artista, tales como el ejemplo de Quincy Jones y Michael Jackson y los de Janet Jackson y Terry Lewis y Jimmy Jam. Así es, y ahora viene, y eso abre la conversación a el otro personaje que yo he decidido comentar de la década de los 80, que pues podría parecer ciertamente contemporáneo a Quincy Jones, a quien acabamos de mencionar, pero que a su vez también creo que tuvo la inteligencia para traspasar el tiempo y no quedarse nada más en una época, no quedarse nada más en un estilo, no trabajar nada más con un artista. Me refiero al señor Neil Rogers, que pues sigue vigente, hoy en día sigue creando, hoy en día, y que en la década de los 80 yo creo que hizo dos grandes éxitos comerciales de dos artistas muy, muy, muy importantes en la música pop, que aprovecharon su presencia, aprovecharon su creatividad, su trabajo, y lo hicieron a su favor. Por un lado, me refiero sí al mismísimo David Bowie, un artista que siempre manejó su carrera de una manera pues muy especial, muy a su modo, pero que en principios de la década de los 80 pudo tener este acercamiento muchísimo más comercial, algo que no es de que estuviera él peleado con esto, sino que, como les decía, trabajó toda su trayectoria por otro lado, y sin embargo, sí trabajando con el señor Nile Rodgers en el álbum Let's Dance, se convierte también en posiblemente el momento más comercial
del señor David Bowie, y sí, también uno de los más exitosos. Y por otro lado, nos vamos a finales de 1984, cuando una artista emergente, vamos a decirlo en ese momento todavía, que es Madonna, venía de su primera producción discográfica, que fue trabajada por artistas también no muy reconocidos, pero que ya tenían ciertos momentos en la industria, como un Jelly Bean Benítez, o como... ¿Cómo se llamó el productor del primer disco de Madonna? Ahorita no lo tengo aquí. Reggie Lucas. Reggie Lucas, exacto. Que tenían como que otro estilo para lo que fue la segunda producción discográfica de Madonna, Like a Virgin. Ella, su equipo, la discográfica, buscaron, encontraron y lograron hacer una mancuerna muy, muy buena con el señor Nile Rodgers, que fue el responsable o corresponsable de que Madonna diera ese salto de ser una nueva, joven y popular estrella del pop a convertirse en una verdadera estrella y la mayor representante de las wannabes en 1984-1985 a través del disco Like a Virgin y éxitos como Like a Virgin, Material Girl, Angel, Dress You Up, etc. Y todo esto gracias, sí, a la visión, el trabajo, la disciplina y pues sí, obvio, me imagino le han de haber pagado su buena lana al señor Nile Rodgers. Sí, definitivamente Nile Rodgers es un personaje importante en el escenario de los 80. Nada más rapidísimo, unas historias breves. De David Bowie es muy interesante que haya colaborado con Nile Rodgers en Let's Dance, en este álbum del 83. Porque él viene de unos discos desde el... Bueno, lo último fue en el 80 con Scary Monsters and Super Creeps, que produjo con Tony Visconti. Tony Visconti fue un colaborador, ahora sí que de largo tiempo, con David Bowie. Él también produjo varios discos en los 70s, entre ellos Young Americans, y bueno, los de la trilogía de Berlín, que son Low, Ledger y Heroes. Lo interesante es que Let's Dance, que vienen hits muy, muy, muy grandes como Modern Love, Let's Dance y no sé, fue el nombre de otro muy importante, fueron producidos por Nile Rodgers. Y es un sonido muy diferente al David Bowie que ya estábamos acostumbrados en los 70s, en los 60s, pues con esta producción, digamos, más comercial. David Bowie, muy irónicamente, en los 90, en una entrevista me parece que fue con MTV, menciona que los 80 para él fue raro, musicalmente fue raro, porque no sabía a dónde se dirigía la música. Bueno, afortunadamente para nosotros que... pues tenemos este disco que es una combinación muy grandiosa de entre pop, rock, obviamente, y sonidos muy funk, sonidos muy disco, y que hoy se celebra ya 40 años de su lanzamiento. Hay unos remixes padrísimos de Honey Dijon en Spotify que ahora sí que les mando a que los vayan a escuchar. Y otra historia rapidísima de Madonna, como mencionaba el profe, en Like a Virgin. Ella también tiene unas entrevistas en el 83 y en el 84 donde menciona que estaba trabajando con Nile Rodgers, que de hecho también Nile Rodgers había trabajado antes con, bueno, ya mencionamos con David Bowie, pero también con Chic. Y ella menciona que es su primera vez que un productor la guía bien. Es decir, o sea, ella no sabía cómo leer música. Entonces, por fin tuvo a alguien que supo, pues, así que ayudarle a cómo leer la música, a dirigirla bien y a orientarla a, ¿sabes qué? Canta de tal manera, canta de tal modo, cambia, no trates de cambiar la letra, deja que la letra como está. Ahora sí que un productor que guió y tomó el poder en el proceso creativo. Y es que no es que el productor se vuelva un fascista o un dictador dentro del proceso, sino que sepa colaborar y comunicarse muy bien con el artista. Así es como sabemos que un proyecto musical rendirá muy bien porque pues hubo una comunicación asertiva tanto con el artista como el productor y pues salen hits como Material Girl, como Like a Virgin, que son quizá esenciales, bueno, fundamentales para la imagen de Madonna, para la trayectoria musical de Madonna, y otros también joyas muy, muy padres que ahora sí que los recomiendo que escuchen, como Pretender, como Shoo-Be-Doo y como Stay.
Y pues bueno, eso ya por mi parte son las historias dentro de estos productores de los 80 y vamos a continuar con el profe. Sí, algo interesante que acaba de mencionar Beto y que yo creo que hay que tomar mucho en cuenta, la relación de Nile Rodgers con Madonna. Es interesante tomando en cuenta de que la primera vez que Madonna tiene un crédito como productora fue... Y entonces la primera vez que Madonna tuvo un crédito de productora fue precisamente en Like a Virgin. El primer álbum no, es Reggie Lucas, como comentaba Beto hace ratito. Pero a partir de Like a Virgin y de ahí hasta hoy en día, todos los discos de Madonna tienen como una de sus productoras a la señora Madonna. Y otra cosa muy interesante también, y lo mencionaba antes de empezar a hablar de Nile Rodgers, que así como Beto dijo, sí, él tuvo como que sus inicios en la era de la música disco con el grupo Chic, donde él formaba parte y también producía. Él siguió vigente o ha sido vigente y tuvo un revival hace aproximadamente 10 años, gracias a que Daft Punk lo enlistaron para que produjera algo de lo que fuera su última producción discográfica, con grandes éxitos como el Get Lucky o el Lose Yourself to Dance, que tenían sí la participación de Pharrell Williams, otro productor de nuestra actualidad, por así decirlo, pero también fusionando ese estilo un poquito más clásico, más retro, más disco del señor Nile Rodgers. A ver, Beto quiere decir algo porque ya me hizo señas. Sí, antes de continuar con Nile Rodgers, podemos mencionar un poquito su momento de los Grammys de este año, que cuando ganó por Coffee, por su colaboración con Beyoncé. Sí, amamos a Beyoncé muchísimo en este canal, pero lo importante es, hay que darle reconocimiento también a los productores que participan en la canción. Sí, el que luego se lleva muchísimo crédito son los artistas, pues claro, ellos son los que hacen el performance, ellos son los que interpretan la producción, pero vaya que Nile Rodgers es una eminencia. Nile Rodgers es, no me gusta usar mucho este término, pero sí es una vaca sagrada y ahora sí que forma parte del legado de productores que forjaron y dieron una imagen, un sonido al pop. Sí. Y algo que me lleva precisamente esta misma observación que nos está haciendo Beto a dar el salto a la siguiente década, a la década de los 90, donde a mi consideración es también un momento en el que se empieza a crear, se empieza a formar, se empieza a... ¿cómo decirlo? Como son los cimientos de lo que vendría a ser un boom muy fuerte de la década de la música pop desde la década de los 90 y hasta la actualidad. Y para eso, pues voy a poner ahora sí que mis mejores conocimientos, como les decía hace rato, del disco duro, para hacer un viaje en cuanto al tiempo, en cuanto a los comentarios y en cuanto también a los lugares para irnos a Suecia. De hecho, si ustedes tienen chance, pueden revisar una emisión del podcast hermano de la Real Academia del Pop, Justicia Pop, que se hizo o que hice ahí por el 2021, donde incluso en 2 partes hablaba sobre el pop sueco. Resulta que hay artistas de Suecia muy importantes, muy importantes de la escena pop, pero más allá de que sean importantes, porque así como puede haber artistas importantes de Estados Unidos, de Inglaterra, de México y pues sí de Suecia, hay que reconocer que en Suecia hay un movimiento muy interesante en cuanto al género. Porque, bueno, históricamente también y así de manera muy general, se habla de que en Suecia, por las cuestiones que ocurrían en el siglo pasado, en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad, querían que después de que surgiera el género rock, el rock and roll en Estados Unidos, en el Reino Unido, querían que la juventud de Suecia no se pusiera tan rebelde, que no se pusieran tan contestataria con sus contenidos. Entonces, en las escuelas empezaron a enseñar música, pero una música más safe, más ligera, menos
dura en cuanto a sus contenidos, y así es como empezaron a trabajar mucho en crear música, sí, del género pop. Así surgieron artistas como ABBA en la década de los 70, Roxette en la década de los 80, y de ahí nos vamos a los 90 con un grupo que fue muy exitoso y que posiblemente ustedes han escuchado de él o no, que se llama Ace of Base. Beto, ¿tú has escuchado de Ace of Base? Definitivamente, sí, cómo olvidar exitazos como All That She Wants y Beautiful Life. Para mí Beautiful Life es un himno. Ok, muy bien. Bueno, pues lo que tal vez pocos saben, o muchos, no sé, por eso estamos aquí también compartiendo el conocimiento en la Real Academia del Pop, es de que Roxette vienen, más bien Ace of Base, vienen de un productor que tiene una génesis muy interesante y que yo voy a defender a que hoy en día es también el causante de que la música pop que existe hoy en día y ha existido al menos en los últimos 30 años venga de él. Y me refiero a un señor que, como les digo, viene de Suecia y que llevó por nombre, porque sí, ya no vive él, llamado Dennis Pop. Su nombre verdadero era Dek Kister Bolle. Él nació en el año 1963 y falleció el 30 de agosto de 1998. Su nombre artístico se llamó Dennis Pop, utilizando este apellido precisamente por el tipo de música que empezó a hacer. Él empezó trabajando como DJ en su país natal, y es algo interesante porque hemos visto que también que muchos productores, sobre todo el género pop, empezaron siendo DJs. Ahorita viene a la mente alguien que nos saltamos de la década de los 80, que es el señor Chef Pettibone, que fue muy famoso en la década de los 80, remezclando éxitos para todos los artistas pop del momento, desde Duran Duran, Madonna, Cyndi Lauper, Paula Abdul, todos, y eventualmente terminó produciendo su propia música, en un inicio invitado por Madonna, y creando grandes éxitos como, pues nada más les voy a contar, Vogue, por así decirlo, de Madonna. Y luego pues todo el mundo quería trabajar con él. Al final él terminó un poco desencantado de la industria, sí, también de Madonna, y pues ha finalizado regresando a sus raíces, siendo DJ en su propio club en Estados Unidos. Pero bueno, regresamos con Dennis Pop, productor sueco que él fue el fundador de un estudio de grabación ahí en Suecia que es histórico y muy importante, llamado Cheiron Studios o Cheiron Studios, dependiendo de cómo ustedes quieren pronunciarlo. Este estudio de grabación fue fundado en 1992. Él era la cabeza. Él empezó creando remixes, creando nuevas versiones de éxitos del momento, y eventualmente, como los remixes ya no le dejaban crear nada nuevo porque sus versiones eran iguales o incluso mejores que una canción original, pues empezó a crear canciones. Uno de los primeros artistas con los que trabajó este señor, y que de hecho se ha comentado que fue su primer creación, fue el cantante Dr. Alban, que él venía de alguna parte de África y que también tenía sus tendencias europeas. No sé si, Beto, tú escuchaste o ubicas a Dr. Alban. Si no, lo vamos a poner ahí en el Spotify. No, realmente no me suena, ¿no? Ok, tuvo un éxito muy, muy, muy fuerte en la década de los 90 llamado It's My Life, que yo creo que si ustedes lo ponen, a ver, de hecho, me voy a meter aquí un poquito, yo sé que por derechos y todo eso no podemos hacer, y de hecho lo voy a hacer directo en mi dispositivo digital para que más o menos suene nada más desde el celular, que It's My Life fue esta super canción exitosa que le dio un momento muy importante en la década de los 90, es lo que está escuchando al fondo. Creo que lo ubica. Ok, ya, basta la crestomatía porque si no luego no nos dejan facturar o monetizar. Pero bueno, el chiste es de que Dennis Pop trabajó con Dr. Alban y empezó a tener mucho éxito en Suecia y luego en varios lugares de Europa. ¿Qué pasó? Que entonces una banda emergente de este país, que era Ace of Base, lo empezaron a buscar para que él les produjera sus canciones que estaban realizando. Hubo un demo, de hecho, si ustedes checan en Netflix, que hay un
documental muy interesante de la música pop. De hecho, se llama This is Pop. Tiene un capítulo especial dedicado a la música sueca. Y ahí cuentan muy bien esta historia. De hecho, hay un footage de Dennis Pop donde habla precisamente de que los Days of Base le dejaron un cassette, él lo puso en su coche, se atascó el reproductor de cassettes de su coche, entonces era el único que escuchaba y esa canción eventualmente se convirtió en All That She Wants, el éxito que dio a conocer a Ace of Base a nivel internacional y que lo convirtió en un mega éxito. Ahora, Ace of Base tuvo mucho éxito con All That She Wants a nivel internacional, luego con todo el disco, The Sang, luego con Beautiful Life, etc. Pero más allá del éxito que tuvo Ace of Base, lo que sirvió es que el Cheiron Studios empezó a crecer y a crecer y a crecer y empezaron a haber más artistas interesados en que estos creadores de música, que ya para este entonces era un colectivo, empezaran a crear las canciones que se convertirían en éxitos en la radio internacional. Algo que hay que tomar mucho en cuenta. Estamos hablando de la década de los 90 y hemos hablado también que en la década de los 90 fue muy raro el espectro de la música pop a nivel internacional. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la década de los 90 el pop prácticamente desapareció un buen rato porque llegó el grunge, llegó la música alternativa que pegó por ahí de 1991 a 1996, 97. ¿Y qué pasó en ese momento? Que empezaron a llegar grupos muy poperos. ¿Qué pasó también en esa década de los 90? Hubo una boy band. Bueno, había muchas, ¿no? Pero hubo una boy band específica que sus integrantes eran de Orlando. Sin embargo, no pegaron en Estados Unidos para nada. Fueron primero un mega hit en Europa. ¿Y qué pasó? Que ellos se fueron a Europa, a Suecia, a trabajar con Dennis Pop. ¿Quiénes son estos señores? Los Backstreet Boys. ¿Y qué pasó? Que más adelante los Backstreet Boys se convirtieron en un madrazo a nivel internacional en prácticamente todo el mundo. Algo muy interesante y algo que también nos lleva a que más y más artistas se empezaron a interesar en esto. Y esto nos lleva a que el señor Dennis Pop trabajó con Ace of Base, luego trabajó con los Backstreet Boys e incluso él estuvo al pendiente y sirvió y fungió como uno de los primeros productores que tuvo en 1999, un año después de su muerte, el álbum debut de Britney Spears titulado Baby One More Time. ¿Qué sucedió? Que lamentablemente el señor Dennis Pop falleció a la edad de 35 años en 1998, víctima de cáncer, un cáncer que se extendió lamentablemente muy rápido, que no se pudo hacer gran cosa, y que incluso hay una canción de los Backstreet Boys, Show Me the Meaning of Being Lonely, dedicado a este señor, porque sí era muy querido y muy admirado. Ahora, pensaríamos que con la muerte del señor Dennis Pop acabaría esto, pero no fue así. ¿Y por qué les hablaba también antes de empezar a comentar de él? De que la música que él empezó a crear es lo que escuchamos hoy en día. Bueno, pues porque en estos estudios que les estaba comentando llegó otro personaje que en ese entonces era muy chavito. En un principio cuenta también la historia que él lo que hacía no era pop, era rock. Y que llegó con Dennis Pop porque él iba a hacer un remix. Dennis Pop lo vio y dijo, este chavo es muy talentoso, muy talentoso. Lo quiero en mi equipo. Lo invitó a trabajar y efectivamente él empezó a crear y hacer cosas interesantes. Tengo entendido que el primer trabajo que hizo ya como productor del Cheiron Studios al lado de Dennis Pop fue en el segundo disco de Ace of Base, donde venía la canción Beautiful Life. De hecho, Beautiful Life fue su primera producción. A partir de ahí, ahora él, según tengo entendido en los Book the Records, que ahí Beto lo podrá checar ahorita porque él está viendo ahorita todos esos números, esos datos. Hoy en día es el segundo productor con más números unos y más éxitos a nivel internacional después de Paul McCartney y de John Lennon de los Beatles. Y me refiero a el señor Max Martin, del cual va a hablar
el señor Beto Borrego. Muy bien, después de esta presentación de Dennis Pop, pues pasamos a su sucesor, que pues es un nombre reconocido en la historia del pop, no solamente de la historia del pop, sino de la historia de la música en general, y es el mismísimo Carl Martin Sandberg, mejor conocido como Max Martin. Este personaje también sueco, que pues podemos definir que Suecia es el país del pop, produjo varias canciones que inmediatamente uno piensa cuando piensa en género pop. Simplemente canciones como I Kissed a Girl, como Shake It Off, como One More Night, como Hit Me Baby One More Time, Oops I Did It Again, entre muchísimas otras más. Como mencionaba el profesor, esta persona también ha sido reconocida. Simplemente es el compositor que está un poquito atrás de John Lennon y Paul McCartney. Ha ganado varias veces el premio ASCAP, que es esta asociación que ya les mencioné al principio. El premio de Songwriter of the Year o Compositor del Año. También ha recibido 5 premios Grammy, incluyendo Productor del Año, y nominaciones a los Globos de Oro, incluso a la Academia, que es eventualmente el Oscar para los cines. Max Martin, la trayectoria de Max Martin, como mencionaba el profesor, sí comienza con el segundo álbum de Ace of Base. Uno de los primeros proyectos musicales ya oficiales de Max Martin es Beautiful Life. Y eventualmente él aventura a producir más música. De hecho, él tiene una cita, una quote, una frase, donde menciona que pues, realmente él no sabía qué estaba haciendo en Queirón o Cherón, como quieran decirle. Eran días, noches de practicar, entrenar y saber qué estaba haciendo en el estudio de grabación, tanto grabar como mezclar, como realizar bien el mastering. Todo lo que un productor de música pues tiene la obligación de gestionar y realizar. Y eventualmente los resultados fueron buenísimos. Simplemente el álbum Millennium de Backstreet Boys, pues Max Martin fue ahora sí que uno de los productores principales de ese álbum, y nos salen joyas como Larger Than Life y Everybody Backstreet's Back, que es básicamente una canción obligatoria en en todas las fiestas y en todas las fiestas de género pop particularmente. Continuando con Max Martin, me parece que Queirón cierra a inicios de los 2000s. Eventualmente se abre otro estudio, allá en Suecia también, que inicia con el nombre de Marathon. Marathon ya lo gestiona, lo lidera Max Martin. Y pues bueno, desde ahí ya se producen otros discos, otros proyectos musicales sumamente importantes en la historia del pop. Simplemente Oops, I Did It Again y Britney, de la mismísima princesa del pop, Britney Spears. Y pues bueno, mencionando ya sus premios, mencionando ya sus reconocimientos, podemos decir que Max Martin es un personaje fundamental en la historia de las grabaciones y producciones poperas. Lo interesante de Max Martin, personalmente, y ahorita también dijo el profe que mencione al respecto, es que ya se volvió ahora sí que el productor que las estrellas que quieren armarla en grande en el pop tienen que acudir. Hemos visto personajes como Ariana Grande, como Pink, como The Weeknd, que se han aventurado en un sonido más comercial, más popero, y tienen éxitos asegurados con este productor. Y de hecho, él mismo se ha dedicado a colaborar con diferentes nombres, desde un Remy Jacob, hasta un polémico y muy controversial Dr. Luke. Pero bueno, ya ahora sí que dejo al profe que mencione sus opiniones y sus comentarios al respecto. Sí, ¿sabes qué me venía a la mente? Que creo que también este señor, tal vez los opositores del pop lo van a criticar mucho por sentirlo que tiene una fórmula que repite y repite, pero a final de cuentas yo creo que funciona y funciona muy bien. Y yo creo que sí ha sabido evolucionar mucho, porque yo era de los principales críticos, sobre todo por ejemplo con Britney Spears o los Backstreet Boys, que pienso que todos los primeros éxitos sonaban igual.
O sea, si ustedes ven el tum, 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 eso suena en Baby One More Time, en Oops, I Did It Again, en Everybody's Backstreet Back, en todos los primeros discos de Britney. Incluso yo siempre defendía que antes de Britney existió una Robin, cantante de Suecia, que sacó éxitos como Show Me Love o como Do You Know What It Takes, que fueron éxitos muy importantes en 1997, 1998, y que tenían esta misma base de las canciones que luego hizo Britney Spears en sus primeros 2 discos. Pero creo que eventualmente supo también evolucionar, y lo que decía Beto, algo muy interesante, o sea, ha trabajado con tantos artistas de estilos muy distintos, como una Pink, como con un Bon Jovi, con una Celine Dion, con un The Weeknd, con una Ariana Grande, con una Taylor Swift, y sí, les ha dado ese toque comercial a todas ellas y a todos ellos, pero a la vez él ha sabido permitirles tener y conservar su propio estilo. O sea, no los ha cambiado nada más por querer sonar a esto. Al principio, por ejemplo, hablaba mucho de Robin, que ocurrió también con Britney, y con otros artistas que de repente fueron en un principio un producto muy Max Martin y eventualmente se separaron. Pero ¿qué pasa? Que de repente pasan los años y regresan y vuelven a trabajar con él y vuelven a tener éxito, lo cual pues sí es como que otra parte de la garantía o del por qué están volviendo con este señor que sigue siendo el Rey Midas. Tanto que hace 15 días, 2, 3 semanas, de repente una Madonna sube una fotografía a su lado en el estudio y el internet se acaba y es la noticia del momento, porque Madonna nunca ha trabajado con Max Martin. Y por mucho que digan que Madonna ya no es el fenómeno musical de éxito que fue en su momento, sabemos que tiene una trayectoria muy importante y que sí, una fusión de Madonna con Max Martin es algo que no sabemos si vaya a pegar o no vaya a pegar, pero que sí se antoja como un evento histórico dentro de la música pop, así es que habrá que ver más adelante. Por ahora él sigue creando, sigue haciendo música, de repente se va con unos, de repente regresa con otros, pero sigue creando. Y algo importante que también pasó a lo que yo estaba comentando antes con lo que ocurrió con el señor Dennis Pop, antecesor de Max Martin, que él también sigue creando nuevos productores, sigue juntándose con más gente y sigue dándole una nueva idea y unas nuevas luces a nuevas generaciones. Mencionaba Beto hace rato su unión con artistas como un Dr. Luke y como otros productores, y también creador a través de pues sus campos de estudio, de producción, de composición, de otras figuras como una Tove Lo, que es una cantautora muy importante de Suecia, muy fresca de hoy en día, que surgió de esta escuela del señor Max Martin y que pues ha dado, y siento que todavía va a dar para muchísimo más, porque sí, él ha sabido enfocarse y evolucionar este sonido con una inteligencia. Hablábamos, esa palabra me resonó desde la entrada que escribió Beto de la entrada para describir un productor, esa inteligencia para saber cómo llegarle a la gente y sí crear algo que conecte con el sentimiento, porque al final de cuentas de eso se trata, para hacer una buena letra, un buen hook, sobre todo el saber qué onda. De hecho, en el documental de Netflix que les hablaba, o sea, menciona precisamente, ¿no? O sea, ¿qué va primero, la letra o la canción? Muchas veces va primero la letra, la canción, la melodía, y de repente pues ya nada más meten canciones que posiblemente no tengan sentido, pero que funcionan bien con esa música y que hacen que se convierta en un madrazo. Sí, madrazo quiere decir éxito. A ver, Beto, ¿quieres decir algo más al respecto? Sí, vamos a ver ahora sobre el impacto, el efecto de Max Martin. El profesor ya comentó unos aspectos muy interesantes, pero no hay que terminar esto sin mencionar. El episodio anterior hablamos todavía de las cantantes en español, pero hay esta adaptabilidad o práctica de adaptarse
del pop a otros géneros. Max Martin, como mencionaba el profesor, viene de una banda de rock, de glam rock, más pesado, no tanto como el pop. Y es la forma en que Max Martin logra identificar los sonidos, el ritmo y el tono de un estilo musical de un cierto artista que pues logra adaptarse a ese tono y le propone cosas nuevas. Eso es interesante en un productor. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien Max Martin al inicio de su trayectoria era un poquito repetitivo o bueno, utilizaba elementos que le ayudaban a su favor, pues eventualmente fue evolucionando. Aquí es donde se aprecia muchísimo la evolución pues de cualquier productor y de cualquier artista, y es la forma de adaptarse. Se adaptó muy bien. Esto es una historia muy interesante porque Since You've Been Gone de Kelly Clarkson originalmente no era para ella. Originalmente era para Pink, probablemente esté mal en eso, y después fue para Hilary Duff y eventualmente llegó a Kelly Clarkson. Vaya hitazo que sucedió, pero ahora sí que fue una gran salida de lo que era el pop teenage, bubblegum de los 90, 2000 a ese sonido más rockerón del 2005 con Kelly Clarkson. Y fue evolucionando después, llegamos a un 2008 con un Funhouse de Pink, con un So What, con el sonido rockero aquí, rockero popero de Pink. Eventualmente tenemos un What the Hell con Avril Lavigne, On the Smile, de su cuarto álbum. Y ahora lo vemos con sonidos más futurísticos, neodisco en The Weeknd, en donde se supo adaptar a, pues, primero a las exigencias o deseos que tenía The Weeknd, que quería realizar en sus proyectos musicales, y Max Martin los escuchó y lograron ejecutar y componer juntos, pues ahora sí que melodías que pues llegaron a las listas de popularidad y se mantuvieron en el número 1 por mucho tiempo. Entonces, ahí se encuentra el efecto Max Martin y su forma de adaptarse a todos los artistas, porque podemos ver uno que es más rockerón, un Max Martin rockerón, un Max Martin pop bubblegum, un Max Martin que incluso sabe evolucionar con los artistas con los que inició. Una Britney Spears de Upset Did It Again o de Overprotected, pues no va a ser lo mismo a una más escandalosa con A-Fusic Amy, que de hecho se fue el single que regresó a Britney Spears con Max Martin en Circus. Eventualmente sacan 3 y luego ya sacan Femme Fatale, donde ya funge Max Martin como otra vez productor principal de Britney Spears. Y la lista sigue todavía, y lo que menciona para acabar el profe es sumamente importante. Madonna con Max Martin. Ahora sí que las expectativas están altas, porque es que parecía que nunca se esperaba. Nunca lo veíamos venir. Esto lo podemos dejar para episodios más adelante, que hablemos sobre los productores de Madonna. Pero ahora sí que nadie, no lo veíamos. Y la expectativa de una figura como Madonna con Max Martin, ahora sí que estamos esperando al borde de nuestros asientos cómo va a salir el resultado y si realmente hubo una comunicación asertiva entre estos dos genios de la música. Así es, y mencionas que vamos a tener que hacer un capítulo sobre los productores de Madonna. Creo que ha sido de los productores de Madonna de una o de otra manera, porque hemos hablado de varios personajes que han colaborado con la reina del pop. Y me gustaría ya introducir, para cerrar esta lección, esta clase, otro nombre, el último que trataremos esta ocasión, que pues sí, también es productor de Madonna. Y él llega ahora de la parte europea de Londres. Es un hombre que ha tenido varios alias. Yo lo conocí, ya saben que yo siempre me pongo, yo lo conocí así, viene el abuelo Simpson. Yo lo conocí como Le Rhythm Digital. ¿Por qué? Porque en la década de los 90, finales de los 90, salió un disco de este proyecto, que era un álbum que mezclaba música dance, música disco, música electrónica. Ya saben, era la época donde salieron muchos grupos tipo Chemical Brothers, y salió Le Rhythm Digital. Había una canción que me gustaba mucho que se llama Sometimes, y eventualmente yo me enteré en el 2001 que el líder de Le Rhythm Digital, llamado Stuart Price, iba a estar como el director de la gira de Madonna llamada Drowned World Tour del 2001, que se lo había presentado Mirwais, el productor francés con quien Madonna había trabajado en el disco Music. De esta unión surgió un
una unión muy importante profesional, por así decirlo, entre Madonna y Stuart Price, que se vio reflejada en 3 tours: el Drowned World, el Reinvention Tour y el Confessions Tour, y sobre todo en una de las producciones discográficas más queridas, más aplaudidas y más recordadas por los fans, sobre todo los fans más millennials, un poquito centennials para acá, que es el Confessions on a Dance Floor, este álbum que produjo Madonna con Stuart Price. Pero lo interesante, y que a mí me parece muy muy válido, es de que de repente ha habido ciertos productores con los que trabaja Madonna que se los presenta a otros artistas, o que otros artistas lo buscan para trabajar con ellos, tipo William Orbit, con quien trabajó en Ray of Light. Y de repente tienen una canción, 2 canciones, un disco, un éxito. Pero yo creo que el productor, que sí, Madonna fue quien le dio el spotlight y que a partir de ahí se convirtió en uno de los productores más buscados en la música pop, es Stuart Price. ¿Qué pasó? Que después de que Madonna trabajó con él en Confessions on a Dance Floor en el año 2005, él se fue a trabajar con los Killers. Y con los Killers hizo canciones muy interesantes. Primero como DJ que remezclaba sus canciones Mr. Brightside y When You Were Young. Al final de cuentas se fue a producirles discos como temas en Sam's Town o su álbum Day and Age del 2008. Esta unión de Stuart Price con los Killers ha estado presente ya durante un buen rato. ¿Con quién también ha trabajado Stuart Price? Con los Pet Shop Boys. A partir de los 2010 empezaron a hacer cosas interesantes con este señor en diferentes álbumes como Electric, Super o Hotspot. La canción esta de los Pop Kids, que a mí me encanta, es producción de Stuart Price. Otra que trabajó con él y que sí, yo siento que le debió también otro comeback y otro mega hit internacional fue Kylie Minogue. Stuart Price trabajó con Kylie Minogue en el año 2010 en su álbum Aphrodite, donde venían temas como All the Lovers, que yo creo que es uno de los más grandes éxitos de la cantante australiana. Y no se queda ahí. El señor Stuart Price trabajó con artistas como Seal, como Kane, como Scissor Sister, como Take That, como Robbie Williams, y todavía en una situación un poco más reciente, parece que fue ayer, pero ya son 3 años, él fue uno de los coproductores del álbum Future Nostalgia de Dua Lipa, que, como estaba comentando con Beto hace rato, le dio este impulso a Dua Lipa para convertirla ya no nada más en la cantante pop de algún éxito, sino ya en una verdadera estrella del pop. Con Dua trabajó en algunas canciones del Future Nostalgia, como Love Again, Hallucinate y, sí, yo creo, el más grande éxito de Dua Lipa hasta el momento, Levitating. Con él vino esta unión. Así es que, pues esto sigue. También sabes con quién trabajó, Beto, no sé si sabías, pero creo que sí, por si lo platicamos, con Rina Sawayama en el Hold the Girl, el más reciente álbum de esta cantante inglesa también. Y volvemos a Madonna, lo siento, a los fans de Madonna nos emociona, como no tienen idea, así como nos emocionó verla con Max Martin, ahora nos emocionó verla en los ensayos del Celebration Tour, su nueva gira que está por empezar en unos meses, con el señor Stuart Price. ¿Por qué? Porque recordamos que en la época del Confessions on a Dance Floor, incluso en la del Reinvention anteriores, se veía una relación muy buena entre ellos, más allá de lo profesional y de la música que sacaban. O sea, los detrás de cámaras que nos presentaban se veían que se la pasaban bien, que hacían muchas bromas, que se divertían, y esa misma esencia la pudimos ver en un video que Madonna compartió hace muy poquito en sus redes sociales, donde de nueva cuenta los vemos juntos trabajando para esta nueva gira, y eso creo que nos da muchísima vida. ¿O qué opinas tú, Beto? Definitivamente nos da mucha vida y nos da mucha alegría también que ya regresen a colaborar juntos, porque pues, es que Madonna, siendo pues, bailarina, cantante muy profesionalista, pensando pues en el siguiente paso,
creo que Stuart Price le brinda esta tranquilidad, estas ganas de, oye, pásala bien, diviértete, disfruta, ahora sí que mucho el momento de estar con tus fans, y pues se vio reflejado en Drowned, en Reinvention y Confessions, que esa trilogía de tours, seas fan o no fan, apreciarás, porque ahora sí que estos 3 tours son blueprints de cómo artistas de ahora tienen que hacer un show. Sí, Stuart Price prácticamente puede ser denominado también como el productor de los comebacks. Confessions on a Dance Floor fue un comeback para Madonna. All the Lovers, bueno, Aphrodite fue un comeback para Kylie Minogue. Entonces, básicamente Stuart Price es otro que sabe evolucionar. No es el mismo Stuart Price, el de Confessions, al de Future Nostalgia, que es el último trabajo de Dua Lipa, en donde tenemos canciones como Levitating. Ahora sí que este productor inglés sabe posicionarse, sabe colaborar con sus artistas y ya lo mencionamos, sabe comunicarse. Y comunicarse es la palabra clave entre un productor musical y el artista. Entonces, pues bueno, ya para culminar el proyecto de hoy, lo que podemos decir es que un productor musical es alguien que colabora, tiene el poder creativo y técnico dentro del proceso musical, entre otros que participan también, es el ingeniero en mixing, el ingeniero en el mastering, y que pues todo se realiza en el estudio, y es muy crucial la comunicación e interacción entre el productor y artista, ya que con eso se pueden alcanzar los objetivos y metas del sello discográfico y del artista. Ahora sí que para continuar, vamos a dar pie a la nueva lección de la próxima semana. Sí, así es. Ya sonó la campana. Ya sonó la campana anunciando que terminamos esta edición de la Real Academia del Pop. A mí se me hizo muy interesante y son temáticas también distintas, no las de siempre. No estamos hablando también, bueno, sí, de los mismos artistas de Madonna, pero también estamos hablando desde esta otra parte que creo que nos apasiona y que sabemos que hay mucha gente que también la apasiona, y por eso vamos a seguir un poquito para la próxima lección este camino que ya iniciamos. De hecho, cuando ya había establecido el tema, tuve un poquito una discusión, porque sí, una cosa son los productores, pero muchas veces van de la mano. Max Martin, aparte de producir, también escribe. Entonces quiero que el siguiente programa sea de compositores. Algunas ocasiones serán cantautores, o sea que no nada más escriben, sino que también interpretan sus canciones. O interesante, algo en lo que me gustaría que también nos enfocáramos, Beto, y que ya lo hemos comentado, es de estos artistas que inician una carrera siendo el foco, siendo la cara que da el show, y más adelante se van un poquito de lado para quedarse nada más escribiendo canciones y creándolos para otros artistas, como por ejemplo tenemos a una Linda Perry, tenemos a una Sia, tenemos una Katy Dennis, Jack Antonoff. Tenemos un Jack Antonoff. Así es que de esto estaremos hablando la próxima semana. ¿Te parece, Beto, este tema? Así es, y aprovecho este momento para recordarles a todos los que nos escuchan, por favor déjenos sus comentarios, participen en nuestras redes sociales y también visítenos en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify y todas las plataformas de streaming donde pueden escucharnos y también escuchar nuestras lecciones previas. Pues con aplausos nos despedimos en esta ocasión de esta edición de la Real Academia del Pop. Nos escuchamos ya la próxima semana con nuestro octavo programa, nuestra octava lección. Ya saben, todos los comentarios, dudas, sugerencias y lo que quieran escuchar aquí con nosotros. Ya saben, estamos en @Real Academia del Pop y, como decía Beto, en la plataforma de su preferencia. Y gracias a todos, esto fue la Real Academia del Pop. Real Academia del Pop.